Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de mi podcast Hagamos la diferencia. La idea es pensar entre todos cómo podemos hacer la diferencia. Yo voy a hablarles de un tema en el que el país ha hecho la diferencia y en el que yo soy, voy a decirlo de esta manera, me perdonarán un poco el tema personal, un orgulloso protagonista de haber hecho la diferencia. Voy a contarles una historia rápida que quizás algunos conocen, pero que vale la pena contar en algunos de sus elementos esenciales. La historia comienza en el año 1997 con una sentencia de la Corte Constitucional escrita de manera lúcida por Carlos Gaviria, ex magistrado, que en paz descanse. Y allí Carlos Gaviria planteó algo que yo podría resumir casi en la forma de una identidad. Él decía, paradójicamente en su momento, que la vida digna necesita o requiere de la muerte digna. O para decirlo de otra manera, que la muerte digna hace parte de la vida digna. Era una invitación a que el país se tomara en serio la discusión sobre la eutanasia. Fue en el año 1997. Podríamos decir que pasaron muchos años y nada pasó. Paradójicamente, con esta sentencia quedó simplemente como una especie de documento jurídico esencial, como una reflexión de un magistrado, como una invitación al país, no solamente al cambio en las normas y en las leyes o en la jurisprudencia, sino también al cambio cultural. En el año 2015, esta sentencia recobró una nueva vida, para decirlo así, casi de forma paradójica. Yo era ministro de Salud entonces y recibí una orden de la Corte Constitucional a reglamentar el tema de la eutanasia, como consecuencia de una tutela que había puesto un ciudadano, año 2015. Y ya tocaba tomarse en serio esta especie de admonición de Carlos Gaviria, vuelvo y repito, de que la muerte digna hace parte de la vida digna. Trabajamos en un documento legal, en una resolución que reglamentó por primera vez en América Latina la eutanasia legal. Colombia ha sido pionero en nuestra región de ese tema. Y lo reglamentó de manera muy sencilla, teniendo en cuenta dos hechos fundamentales. El primero, que si se trata de un paciente terminal así señalado por los expertos médicos, por ejemplo, si es un paciente oncológico que sea terminal de acuerdo a unos parámetros. Y segundo, que ese paciente terminal haya expresado de manera clara y explícita su voluntad de no querer sufriendo más, su voluntad de simplemente anticipar su muerte ante la perspectiva ya inexorable de una muerte llena de sufrimiento. Si esas dos cosas se cumplían, se podría hacer un procedimiento que, vuelvo y repito, anticipara la muerte. Colombia hizo eso en medio de la polémica, abrió camino y esta resolución fue, en mi opinión, propiciando una transformación interesante de cambio cultural. Yo creo que el mundo no cambia plenamente si no cambian los modos de pensamiento. No puede tener unas leyes, unas normas muy bonitas, pero si no cambia la mentalidad, los modos de pensamiento de la gente, el mundo no irá cambiando. Y esa resolución empezó a propiciar una discusión muy interesante en nuestro país sobre lo que podríamos llamarlo la buena muerte. Recuerdo por aquella época cuando yo estaba en estas discusiones públicas sobre la eutanasia que leí un documento de un médico epidemiólogo colombiano, Alex Haddad, que lleva muchos años viviendo en Canadá, que decía lo siguiente, que decía que la buena muerte necesita de algunas condiciones y mencionaba, entre otras, las siguientes. Uno debería morir donde uno quiere, quizás en su casa, estar al lado de la familia y de los amigos, evitar todas las medidas artificiales e innecesarias, controlar el dolor, mantener siempre la conciencia, la autonomía sobre la medicina. O sea, primero está la conciencia, la autonomía, no es la medicina la que dice en qué momento se muere, sino es la persona. Y tener también, eso hace parte de las condiciones para la buena muerte, tener la posibilidad de la eutanasia como muerte anticipada. Muchas personas hoy mueren con un tubo en la garganta. La reflexión sobre los últimos momentos de la vida, las palabras que pronuncia una persona cuando ya está muriendo.
fueron para la humanidad una fuente de sabiduría. Se están perdiendo. Hoy muchas personas mueren básicamente sin conciencia, con su conciencia nublada por los medicamentos. Retomar el debate sobre la muerte digna es esencial y requiere, vuelvo y repito, no solo normas legales, sino cambios en los modos de pensamiento. Colombia ha estado inmersa en un nuevo debate sobre este tema porque la jurisprudencia de la Corte ha cambiado y ha incluido no solamente los pacientes terminales, sino pacientes con enfermedades degenerativas. Y hemos tenido dos casos de dos personas, una en la ciudad de Cali y otra en la ciudad de Medellín, donde hemos tenido titubeos, donde básicamente se ha enfrentado lo que dice la Corte con lo que de alguna manera los profesionales de la salud están dispuestos a hacer. Y ese debate se ha revivido en el país, ha tenido un nuevo ímpetu, y yo creo que es un debate necesario. Es un debate que planteó con, creo yo, valentía Carlos Gaviria ya hace muchos años, 1997. Es un debate que se tiene que seguir dando en el país. Yo puedo decir con orgullo que participé en ese debate, que firmé la resolución que permitió por primera vez la muerte digna en Colombia, y que morir bien es fundamental. Alguien decía que en la vida importan dos cosas, los picos y los finales. Yo, que perdí a mi padre por allá en agosto del año 2019, entiendo que esos últimos momentos que uno vive con un ser querido se quedan grabados en la mente, y que los finales importan, y que la muerte digna al final de la vida, la buena muerte al final de la vida, debería ser un objetivo de cualquier sociedad decente. Yo me he propuesto, por supuesto, en esta aventura política, crear las condiciones para una sociedad más justa, más decente y más digna. Creo que la buena muerte, la eutanasia, hace parte de ese tipo de sociedad.